Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad que son muchos años de aquella época de la misión. Exactamente, que hablamos sobre el tema del consumo de hoja de coca. Hace muchos años ya, a ver si... Estamos hablando de 2007-2008, sí. Y ya ahí hablábamos de lo que era la despenalización Exactamente. del consumo de algunas drogas, básicamente la marihuana. Encima... Que ahora el presidente de la Nación justamente ya está en una situación de mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación. Obviamente me parece que todavía está testeando un poco a ver qué es lo que... ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la oposición? Pero hemos debatido cosas muy importantes en la Argentina, mucho más pesadas, si se me acepta, como ser la ley del aborto. O sea que este debate, que ya lo veníamos hablando nosotros y creo que lo habla prácticamente toda la sociedad, ya debe estar instalado en el Congreso. Sí, bienvenido sea si es que se instala. Creo que es una cuestión de oportunidad, ¿no? Es como que ahora no sería tal vez el momento, pero bueno, por el tema de la pandemia y por otras cuestiones, pero la verdad que el otro día estaba viendo un programa, no lo vamos a nombrar al periodista, pero para no darle... uno de estos muchachos que hacen la TV porteña, que me tienen podrido todos. En definitiva, estaban haciendo una encuesta y todo apuntaba obviamente hacia que continúe la penalización y que no se legalice, por más que está virtualmente, después lo conversamos, virtualmente legalizada la tenencia para consumo propio en determinadas cantidades. Me lo explicas en un ratito, pero yo lo que quería decir es que le salió el tiro por la culata a este periodista, porque hicieron una encuesta y la mayoría de la gente estaba a favor de la despenalización. En la actualidad, digamos, sigue estando penada, pero no se pena. Hay antecedentes, creo que la Corte se expidió al respecto. Así es, ya la Corte prácticamente puso fin a la discusión jurídica. Pero lo cierto es que acá una cosa es la penalización de quien consume y otra cosa es la despenalización en el sentido que quiere la ley que se debate en el Congreso, que es que uno pueda ir, hablando llanamente, puede ir así como va a comprar un paquete de cigarrillos de tabaco, ir a comprar, por ejemplo, marihuana. Esa es la discusión, porque nadie discute hoy de que ningún consumidor de estupefacientes tiene alguna pena, no hay un reproche jurídico. No obstante están las leyes. Pero a ver, si a mí me encuentran... Te agarran con 2 porros, por ejemplo. Pasó hace poco que encontraron un funcionario que llevaba una planta y un arma... Bueno, es que ahí está. Bueno, ahí está el tema. El problema es hasta dónde es tenencia con fines de comercialización, hasta dónde es tenencia con fines de consumo, y hasta dónde es tenencia simple de estupefaciente, que es lo que el legislador dijo. A ver, tengo dos figuras extremas. La figura del traficante de drogas, el que tiene para vender, y del que tiene para consumir. Y en el medio tengo un espacio donde cuando no puedo determinar la finalidad, me pongo en una situación donde, bueno, sí, hay un reproche penal, hay una respuesta del sistema penal, pero no es tan, ni muy, ni tan, como se dice. Cuando empezó la legislación de la droga, había una pena a los consumidores, a la tenencia con fines de consumir. Eso quedó, ya no hay pena en el sentido porque la jurisprudencia lo fue... Claro, lo fue estableciendo y acomodando, exacto. Bueno, y queda ahora una tenencia simple de estupefaciente y la tenencia con fines de comercialización. Pero lo que decía Pablo es hasta dónde uno puede tener... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Ese límite no es un límite exacto, es un límite conforme a las circunstancias de cada caso. Yo tengo un amigo abogado que tenía un cliente justamente que lo habían encontrado con una cierta cantidad, ¿no? Y él le sugería a su cliente que cuando le preguntasen
él dijera que tenía esa cantidad porque le gustaba muchísimo. Era, digamos, su estrategia. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay gente que fuma un paquete de cigarros, hay gente que fuma 3 paquetes de cigarrillos, y hay gente que fuma un cigarrito por día después de comer. Si le medimos cuál sería la tenencia con fines a ese fumador de tabaco, y bueno, algunas veces hay gente que tiene hasta cartones. Sí. Por eso hay muchas circunstancias para mirar a la hora de definir. Hay muchos ojos para mirar. Ahora, ¿quién le pone el VAR a esto, no? Porque en definitiva, justamente una de las cosas que apuntábamos era que, a ver, si yo en mi auto supongamos que tengo, qué sé yo, las famosas 3 plantitas, y control policial, me paran, y la policía en cuestión lo ve a Pablo Mirande. Vengo del vivero. Y él tiene 3 plantitas. Sí, me estoy yendo a mi domicilio, me las acaban de regalar. Simplemente trasladando esas 3 plantitas que pongo como un número X que podría ser para consumo personal. Las llevo, le estoy llevando a mi casa. Ahora, es muy difícil que me diga sí, siga. No creo, o sea, la causa se inicia, pero en definitiva se pone en marcha todo un proceso judicial que termina luego en una absolución. Así es, Pablo. Y justamente la despenalización evitaría todas estas cuestiones que en definitiva son un desgaste y un alto costo de funcionamiento del sistema burocrático para llegar a decirle, señor, sí, efectivamente usted llevaba X cantidad de estupefaciente permitido, porque estaba en el ámbito de... No ha puesto en riesgo la salud pública. Claro, no. Era evidente que era para su consumo, pero tuvo que pasar por todo un sistema judicial para que se lo diga. Sí. Entonces, la ley de despenalización, bien planteada, evitaría, entre otras cuestiones, esa, que no es menor, ¿no? No es para nada menor. Justamente, creo que la discusión de fondo, porque así como lo charlábamos en su momento, cuando justamente el doctor hizo referencia a un programa de cable en el cual abordábamos el tema sobre el consumo de coca, que si mal no recuerdo, no creo que me corrijan demasiado, pero el tema es que es una excepción dentro de una ley penal, porque entiendo que, digamos, lo que se permitía en este caso era el uso para infusión, masticación, etcétera, pero no se regula el comercio. Al no regularse el comercio se genera todo un comercio ilegal, paralelo. Sí, en el caso de la hoja de coca. En el caso de hoja de coca. Es básicamente el contrabando, porque en la Argentina prácticamente no se produce hoja de coca, claro. Entonces en lo que está penado hoy se trae de Bolivia. Es el contrabando, exacto. Sí. Y bueno, eso de hecho es un poco lo que... Y ha pasado mucha agua bajo el puente, porque usted está hablando de 2007, Pablo, y mire, estamos en 2021. Y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No ha cambiado mucho la situación, pero sí creo la mentalidad, porque ahora por lo menos se plantea un debate legislativo de este tema. Yo recuerdo un viejo programa de Mirta Legrand, donde uno de los nocheros sacó la hoja de coca y fue un escándalo. Después de haber almorzado con Mirta, claro, quería hacer la digestión, seguramente lo hizo para instalar un poco. Claro, lo hizo Rubén Eizaguirre, me acuerdo. Y fue un escándalo. ¿Pero qué te está sacando droga? Le decía Mirta. No, Mirta, esto se hace en Salta, en Jujuy, es común, es normal. Y él le explicaba. Y realmente, si uno cada vez que se va más al norte, es una cosa prácticamente cotidiana. Pero justamente ese problema cultural y esa diferencia que hay entre el norte, el centro del país y el sur del país, lo tuvo que el legislador, algo insólito desde el punto de vista jurídico, todos sabemos básicamente que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces el código penal lo que hace es decir que si se realizan ciertas conductas, hay una sanción penal por realizar esas conductas.
pero el Código Penal no dice todo lo que podemos hacer. Claro, no. Claro, Bueno. o sea, en definitiva no es que el Código Penal no autoriza. Solo prohíbe en realidad sanciona ciertas conductas. ¿Hay yo me acordaba que en algún momento alguien hablaba de que decía que sin pena no hay delito y no hay delito sin pena, ¿es algo así? Claro. Por eso, sí. ¿Es una premisa o un... Sí. ¿Cómo se sobre dice? todo, No es premisa todo lo que la no está palabra. expresamente prohibido está permitido. Claro. Exactamente. Mire usted. Por eso el Código Penal solamente señala las conductas que pueden ser pasibles de una sanción penal. Claro. Bueno, era tal la confusión que había en el país con relación a las hojas de coca que la ley 23737, el legislador no encontró una salida y tuvo que recurrir a un artículo expreso del código donde dice que la tenencia de hojas de coca para su uso y masticación no es delito. Claro. Cosa que no existe, creo que en el sistema jurídico Eso entero. tuvieron que decir. Exactamente, ningún artículo, además que ninguna ley que diga que esto está permitido. Es muy llamativo por el hecho de que justamente haga esa excepción, esa salvedad de decir dentro de una ley que habla sobre estos temas, que haya esta cosa, no, pero les permito tal cosa, no, si ustedes no están para el Código Penal, no está para permitir. Sí, exactamente. O sea, está permitido si no está penado, en definitiva. A mí me pasó una cosa curiosa cuando desembarcó el tribuno de Tucumán, en nuestra provincia, vino toda la plana mayor de Salta, porque el tribuno tiene su sede principal en Salta, tiene otra sede en Jujuy y habían establecido una en Tucumán. Y yo formaba parte del staff de Tucumán, era su jefe de redacción, en ese momento Carlos Amaya era el jefe de redacción, y vino la plana mayor de Salta, hicieron por supuesto un cóctel, todo, y una vez que ya habían cenado y qué sé yo, todos los salteños que estaban trajeados, impecables, echaron mano a su bolsillo interno de los sacos, y extrajeron esas bolsitas tipo verdes, medio transparentes, y empezaron a sacar hojitas de coca y se las metían en la boca y nos convidaban a nosotros, nos ofrecían, pero nosotros no teníamos ese hábito, entonces amablemente les decíamos que no, pero ellos todos coqueaban. Ahora, digamos, yo me quedo colgado y, digamos, estamos hablando sobre dos cuestiones que... Sí, estábamos hablando de la electoral y no sí, pasa que solamente por haberme acordado de... Sí, exactamente. Bueno, pero no importa. Así la dinámica real de las conversaciones, en definitiva, qué loco, ¿no? Hablando de la coca y comparándola con una planta de marihuana y la coca, yo en un momento cuando, además de esta entrevista que hicimos en ese momento con el doctor, me fui a Gendarmería. Sí. Y yo le decía al jefe regional de Gendarmería, que me atendió muy amablemente, que se gastaban enormes recursos, una cantidad inmensa de recursos, tanto humanos como materiales y económicos, para ir a perseguir a un tipo que está suministrando hojas de coca en los distintos kioscos, donde ponen una bolsita ahí, que se sabe, todo el mundo sabe, en definitiva, todo era absurdo, y el tema de no regular la venta... Hay un tema que creo que lo hablamos en su momento. Que tiene que ver con el federalismo, que es esto de decir, che, acá, no sé en Buenos Aires, pero de acá... Pero en el norte es usual. Sí, pero hay un tema. Una cosa es el uso y masticación, o sea, tenerlo para masticarlo. Y el problema, no nos olvidemos que la hoja de coca es la materia prima de la cocaína. Entonces ahí donde está el principal problema, y el Estado, como Estado, tampoco puede mirar a otro lado. Exacto. Sí tiene que controlar, no el uso y masticación, por supuesto, ni tampoco la tenencia de hoja de coca para esos fines. Pero cuando empiezan a copiar, llega un punto donde ese acopiamiento puede pasar derivar a ser una materia prima importante para producir ahora si bien se puede, estamos hablando de hojas, no de alguna hoja procesada, qué sé yo. En definitiva, lo que yo le decía, bueno, ¿usted ha visto lo que es un cuarto de kilo de hojas de coca en volumen, en tamaño, a un compactado?
No. Es un paquetón así. Un paquetote, sí. O sea, entiendo que son 360 kilos por gramo, se dice. Es mucho, pero bueno, si el Estado si alguien no controla de ningún, claro. Por eso hay algunas cuestiones que para un gramo. Claro, sí, por eso. Pero si le dicen, bueno, entre toda la hoja de coca que quiera de Bolivia, no. Claro. Hay un punto. Claro. Sobre todo ahí a la tentación de producirla hay un paso. Sí, y a cambio mucho también, y eso se está viendo en los últimos años en los juicios orales, ahora ingresan pasta base y producen acá un montón de cosas, ¿no? Ahora, es decir, ya la tecnología y el acceso a esas cuestiones han hecho de que se empiecen a producir estupefacientes en la Argentina, obviamente sin la materia prima. Lo único que traen la materia prima y algunos otros elementos. O sea, no hay lugar de paso. Que yo tenía viejas discusiones con... Hay cocinas, como se dice. Con funcionarios, con ex ministros de seguridad, secretarios de seguridad en otro gobierno, yo planteaba bajo, digamos, bajo el conocimiento que me había sido transmitido por gente que maneja la cuestión legal, la cuestión policial, etcétera, etcétera, veía los titulares del diario de principal tirada en Tucumán y decía, bueno, que encontraron que una cocina de coca, y todo el mundo hablaba de una cocina de coca, en ese momento no se había hecho la película de Pablo Escobar todavía, como para... no existía Netflix. En definitiva, ¿qué es lo que quería decir? Para tener una cocina de coca tenés que tener, por lo menos, partir de pasta base. Seguro. Porque si hay paco, significa que si hay de algún modo cocina, salvo que... El paco es otra cosa, ¿no? Exactamente, salvo que hagan al revés. Lo que yo planteaba era que me parecía que el paco, en Tucumán por lo menos, no sé en Buenos Aires, era el resultado de una mezcla de porquerías con un poco de cocaína. Claro, el paco es mayor o menor estiramiento que se le llama, claro, a esa cocaína. Bazuco le dicen en Brasil. Claro. Cuanto más cosas se le pone para estirarlo, más menos propiedades de estupefaciente tiene. Pero eso por una cuestión económica. Pero la pregunta era, ¿hay cocina o no hay cocina? Sí, hay muchas. Y te voy a decir otra cosa. Hace unos años, cuando empezaron las primeras cocinas, a quienes encontraron cocinando, por decirlo de alguna manera, eran personas, sobre todo extranjeras, por los conocimientos que requería hacerlo. Entonces yo me acuerdo que fueron los dos o tres primeros juicios que elevaron al tribunal en relación a cocinas. Uno era de un país nórdico, es decir, era que sabían muy poco el idioma. Claro, por las características pero hoy creo que ya el acceso a cocinar ya lo podemos ver. Creo que hay muchos acá que no se necesita traer de otras partes, claro, gente que sepa, con conocimientos especiales. Yo creo que ya lo están teniendo aquí también. Tremendo. Justamente por ahí iba la cosa. Rosario, por ejemplo. Que en definitiva, más allá de ir perseguir aquello que haya que perseguir, controlar aquello que haya que controlar, pero también permitir lo que hay que permitir. O sea, en definitiva, legalizar la comercialización, porque si no, generas esta situación de ilegalidad, de fáctica, en donde hay una persona que desde su domicilio, desde una ventanita o desde un kiosco, vende hojas de coca y ya entra en la legalidad desde que hace ese traslado por contrabando. O sea, se genera toda una situación ilegal, cuando en realidad se podría regular esta cuestión en algún momento y dar un salto antes, o meterlo en la misma bolsa, analizarlo con la cuestión relativa a las hojas de marihuana. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos a una pequeña pausa musical, cosa que descansemos un ratito y seguimos charlando? Nos impuso, él dijo, yo trabajo con ustedes, pero
ese tema va o va. Sí, no. Bien, pone condiciones bien como Messi pone condiciones. Y bueno, hay que aceptar las condiciones. ¿Te has visto lo que le pasó al Barça? Y la charla con él fue, mira, cuando alguien sabe, claro, ¿qué le voy a discutir yo? Digamos, solamente dije una cosa, música 80-90, de ahí más, le podemos hacer tiro al blanco para no le erramos, vamos 80 y 90. Pimpinela, todo eso hacemos tiro al blanco, lo utilizamos para comida para perros, no sé. Y algunos de estos nuevos desastres que hacen ya en trap y toda esa porquería. Toda esa porquería, bueno, estamos viejos. Estamos acá con el doctor Mariano García Zavalía, funcionario, lo voy a decir así genéricamente, del alto funcionario de la Justicia Federal, charlando sobre distintos temas. Habíamos anunciado justamente que iba a explicar un poquito las cuestiones ligadas a cómo es el desarrollo de las elecciones y las primarias y luego las definitivas. Pero nos enganchamos con el tema de la legalización de la marihuana o eventual legalización, sobre el consumo de hoja de coca, que son temas que son recurrentes. Esto, como te digo, lo charlamos hace tanto tiempo. Y siguen. Yo lo charlaba con el doctor Miroli. Y después me dijeron que el doctor Miroli en los asadazos hacía una cuyico. Le mando un gran abrazo. Tiraba el guardapolvo. Le mando un gran abrazo en mi amigo en los bancos. Sí. Un capo, pero también charlé sobre el tema con él. Sí. Pero bueno, la verdad que el tema de las adicciones son para tomarlas en serio. Lo vamos a seguir, en otro momento vamos a profundizar un poquito esto, pero vamos a la cuestión electoral. Mariano, contanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que las internas partidarias se dirimen con un alto costo para los contribuyentes, se dirimen afuera, en vez de solucionarse dentro de los frentes, alianzas o lo que fuera, los partidos políticos, se lleva esta interna en la calle? Así encontramos que, de hecho, de un partido, por ejemplo, del PRO, tiene representante en toda la línea de Juntos por el Cambio. ¿Cómo funciona esa cuestión? ¿Cómo se acomodan luego de que se vote? Explícanos toda la estructura, por favor, si puedes, para que la gente entienda. Bueno, a ver, la estructura que conocíamos cuando empezó en el año 83, volvió la democracia en la Argentina, era de los partidos políticos que, como decías vos, Pablo, dirimían quiénes iban a ser los candidatos a través de internas. Muchos partidos, esa es la realidad también, veamos lo que ha pasado del año 80 hasta ahora, no hacían internas, es decir, hacían una lista única, no se presentaban otros y ya está, no había interna. Desde el punto de vista de lo teórico, no vamos a hablar de lo práctico, de lo teórico, no es malo el sistema de las PASO si se lo entiende como una interna de un partido político, pero abierta. Eso es más democracia, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no es necesario estar afiliado a un partido político para poder decidir quién de todos estos candidatos que se presentan o pretenden presentarse en un partido va a ser el que mejor lo represente. Porque lo que sí estoy notando, que ya la vida partidaria como tal de afiliados, de lo que era cuando empezó la democracia, ya no es tal. Es mucho más abierto el asunto. Ya creo que el partido como tal ha quedado chico, y tal es así que ya no hay un partido. No. En todas las elecciones son una serie de partidos que entre todos se juntan, Juntos por el Cambio, todos le van poniendo, aparte les cambian de nombre permanentemente, pero en ninguno de los casos han respetado lo que tradicionalmente conocíamos nosotros, por lo menos cuando empezamos en el 83, que era el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, y había algún otro, la Unión del Centro Democrático por un lado, el PI, el Partido Intransigente, bueno, y que se mantuvieron, pero ya eso ya me parece que como tal no existe más. Ahora, esta interna. Esa es la pregunta. ¿No existe más o en definitiva están funcionando de manera irregular? Porque hay una ley de partidos políticos seguramente, que en definitiva
aspira o manda que haya un funcionamiento partidario. Sí, seguro, ¿no? Si hay, de hecho eligen sus autoridades, los partidos. Lo que pasa es que tampoco no sé si hay tantas elecciones. Claro. Se presenta alguno como presidente, no hay una lista de opositores y es el presidente del partido. Claro, ¿no? Pero el sistema está previsto de que haya también una elección de las autoridades. No solamente los candidatos, que son las internas abiertas, sino de las autoridades partidarias. Bueno, ahora vamos a lo que, desde el punto de vista teórico, ¿qué significan los pasos? Es eso justamente. Yo me quiero presentar mañana de candidato y yo tengo que tener lo que se llama un piso. Ese piso lo puso la ley con un 1,5% del electorado. Antes, cualquiera se presentaba y el piso, ¿cuál eran? Los afiliados. Tenía que salir a afiliar y ya sabemos todo lo que pasó en el medio con las afiliaciones, que hubo miles de millones de quejas de gente que nunca se había afiliado y la habían afiliado, otras que lo hacían por compromiso, lo hacían solamente para cumplir con un requisito formal legal. Bueno, en este caso creo que es mucho más sano decir, vamos, me presento, si llego a un porcentaje de voto, estoy en condiciones de competir. Ahora, las pasos se justifican ¿cuándo? Cuando hay interna. Si no hay interna, ¿para qué presentarse a decir, señores, cumplo con el 1,5? Hay partidos que sabemos que los cumplen, los superan. Están en el 40% de los votos. Entonces, si no hay interna, la paso vendría a ser una encuesta muy cara. Exacto, se transforma en una encuesta. Ahora, bienvenido sea cuando las pasos funcionan como tales. Con dos cuestiones. El piso, que se podría solucionar de otra manera, sí con los afiliados, porque el afiliado lo que te está diciendo, bueno, hay un grupo importante de la sociedad que quiere llevar su plataforma política. Bueno, eso podría suplirse. No necesitaríamos las pasos para saber si hay un mínimo. No es ese, no creo que ahí no está el problema. El problema está en que debe haber internas abiertas, porque si no, no se justifica el sistema. Ahora, en este caso, en Tucumán, por ejemplo, el Partido Justicialista de interna. Bueno, y se pone... Sí, va a estar divertido esto. Sí, además, se pone interesante porque la ciudadanía también tiene la posibilidad de decidir dentro del Partido Justicialista quiere a uno o a otro. Ahora, ¿cómo hace la gente, digamos, para... Porque también está eso, ¿no es cierto? Cuando hay un partido político, uno puede acceder a ver, che, este partido dice que su ideario, cuál es su ideario, cuál es su carta orgánica, cómo funciona, etcétera, etcétera. Eso es su plataforma, lo que existía antes. Claro. Pero ahora entramos en una situación donde ese partido de golpe está representado por personas, candidatos en distintas listas, porque ya hablamos de que un partido, por ejemplo, me nace el presidente del PRO justamente, que fue electo por consenso, evitando internas partidarias, estaba feliz de evitar internas partidarias, pero luego iba por mandato de Buenos Aires con el Partido de Justicia Social, con el partido, y con otros estaba hablando con el partido de Alfaro, algunos radicales y qué sé. Entonces la gente medio que no entiende nada. Lo puse a ese partido de ejemplo porque son más las listas, más diversos. Son más las listas y hay las combinaciones más. Sí, acá se nota en Yerba Buena mucho. Entonces, porque, por ejemplo, los del PRO estaban con el intendente. Y bueno, el concejal. Y ahora el concejal PRO, por mandato partidario, tiene que apoyar al candidato que es el oficial del PRO en Tucumán, y sí, que no es, por lo menos en Yerba Buena, no es el... Exactamente. Pero el concejal Giró, por ejemplo, participa en la lista con el presidente del PRO. Sácame la duda, ¿cómo se llama el presidente del PRO? Lo tengo ahí y la computadora no sé, se durmió. Negado yo con... Ya le digo en breve. Ya me preguntó ayer, antes de ayer, y no supe responder. No sé por qué está todo tan lento acá, pero de todos modos, lo que decía Betty, Ramiro Betty. Ahí está. Sí. Es del sur, de Concepción. Sí, exactamente. Ahora, en definitiva, si
si el doctor Ramiro Betti es el presidente de ese partido, y tendría que estar todos detrás. De hecho, mucha gente del tendría PRO, que estar militante allí, del PRO... Tito Colombres Garmendia, por ejemplo, y no está. Bueno, Tito ¿quién Colombres Garmendia más está con Mariano Campero. Bueno, Tito... No, está con Cano, disculpe, está con Cano y con Silvia. ¿Que sabe que José Cano también se reseteó? Sí, ahora dice Cano, Silvia, Cano, Silvia. Sí, lo escuché esta mañana en unas declaraciones, se reseteó, porque nosotros decimos que, bueno, que esto estaba en la incubadora y acaba de nacer. Con cada elección o cada cambio que hacen, formatean el disco y nacen de nuevo a la política, desde el llano, o sea, empiezan de cero, ponen el taxímetro en cero y largan de nuevo. Entonces de golpe no tienen pasado, se olvidan con quiénes han estado. La verdad que el planteo un poco es... Hay muchos bebés. Entonces, en esos casos, para no opinar políticamente, sino técnicamente. Técnicamente es lo que necesitamos. Ahí está, las pasos sirven para todo eso también, porque la gente dice, bueno, a ver, en el caso tuyo que decís, bueno, voy a opinar, ya no tiene que ser candidato a un partido. Entonces voy y voy a votar por el otro candidato. Por el otro. Desde el punto de vista técnico, jurídico y democrático es muy sano el paso. Sí. Bien planteada, ¿no? Ahora, también puede ocurrir, como ocurrió, de que hay veces que una encuesta, además subestimada por algunos políticos, que terminan en resultados que algunas veces son irreversibles. Que las PASO hayan definido la presidencia de la nación. Bueno, entonces la PASO no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ahora, lo que un poco la gente no entiende, que te lo consultaba justamente telefónicamente en la charla previa que tuvimos, era que todos, en realidad no todos, porque he escuchado uno que otro dirigente político en algún momento hablar de los senadores como representantes del pueblo. Senadores no son representantes del pueblo, son representantes de los estados provinciales. Así es. Básicamente los representantes del pueblo son los diputados. Exacto. Y estaba muy clarito antes de la reforma del 94. Quienes elegían a los senadores eran las legislaturas provinciales. No elegía el pueblo al senador. A ver, sí lo elegía el pueblo, pero indirectamente. Elegía a sus legisladores, que en esa época había en Tucumán Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. También había una distribución parecida en Tucumán porque los senadores de las provincias representaban a los departamentos y los diputados al pueblo directamente. Bueno, ¿cómo se elige un senador? Conforme a la Constitución anterior al 94, las legislaturas provinciales elegían a los senadores. ¿Por qué? Porque representan al Estado provincial. Claro. Lo que trajo la reforma constitucional es eliminar todo voto indirecto, eliminó la Constitución del 94. Recordemos que el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, fue elegido por colegio electoral. Carlos Menem fue elegido por colegio electoral la primera vez, no ya la reelección. La otra ya no. Se eliminó en definitiva ese voto indirecto. Entonces, pero eso no modificó como dice Pablo, la representación. Claro. El Senado representa al Estado provincial. Alfonsín trajo en el Pacto de Olivos ese tercer senador que en un principio uno decía tenía ciertas desconfianzas, pero creo que finalmente hizo bien a la democracia también, que el Senado, como representa a las provincias, tenga también una voz cantante de una oposición, de la primera oposición en la provincia. Ahora, digamos, sorteado, digamos, el tema de los senadores, acá puede pasar, más allá de las combinaciones, ¿no es cierto?, que puedan darse que en cuanto a quien salga primero, segundo y tercero, en respecto al senador, la interna elige solamente quienes van a ser candidatos. Así es. Pero a ver, pero ¿quedan afuera algunos o...? Hay una diferencia ¿Quiénes quedan afuera? Muy importante entre la elección de senador y de diputado, cómo se dirime en la interna, ¿no? En senadores gana el que saca más votos de la pareja, por decirlo, de los dos candidatos. Claro. En la interna, esa misma fórmula es la que va a ser candidata.
Ahí no hay ningún tipo de negociación y no se puede negociar tampoco. Ahora, en definitiva, de 2 listas, por ejemplo, sale electa una, que es la que se presentó. Que es la que va, exactamente, que es la que va a ser propuesta luego en las elecciones definitivas. No admite combinaciones. No, exactamente. Esa lista va como está. El que mayor votos saca, esa lista, esa fórmula, son los candidatos. Ahora, en lo que hace a los diputados nacionales cambia totalmente la cosa. Primero porque la ley electoral que dice, se llevan por los estatutos partidarios, o lo que haya previsto cada partido de cómo se distribuye, porque no olvidemos que son internas. Claro. Y ahí la ley, el legislador, lo que está haciendo es decir, respetemos la lógica de las internas de los partidos políticos. Si no hay algo establecido, ahí sí recién se aplica el sistema, que es el que aplica el sistema electoral cuando es una elección a diputado nacional, ya no una PASO, que es el sistema DON, que es ese sistema proporcional. Entonces, yo le doy el ejemplo de Buenos Aires porque se me viene ahora a la cabeza. El PRO, no es el PRO, Juntos, sí. Juntos, sí. Como tiene una interna muy importante en la provincia de Buenos Aires, que son, o en la capital también, ya establecieron cómo sería el sistema si, por ejemplo, gana Mane o gana el otro candidato en la provincia, ¿cómo se llama? Que es el vice... sí, el Colorado Santilli. Santilli, bueno. Ellos ya han establecido, el partido ha dado han hecho un acuerdo y han dicho cómo se distribuyen las bancas para diputados. Pero hay una cuestión novedosa en todo esto, que es la ley de paridad de género. Bueno, que ellos, o sea, si era el partido, era lo que iba, el partido era hacia donde íbamos. Tiene que tenerlo claro de cómo lo soluciona. He leído que Juntos, por ejemplo, ya tiene hasta eso pactado. Pero si no, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley electoral si no hay pacto, si no hay arreglo partidario? Dice que, como ahora, ¿qué es lo que dice la ley de paridad de género? Tiene que haber una proporcionalidad, digamos. No, pero es que es 1 y 1. Hombre, mujer, hombre, mujer. No dice cómo tiene que empezar. Obviamente, claro. Si empieza con una mujer, el segundo tiene que ser un hombre, el tercero una mujer, intercalados sucesivamente. Y ese es el sistema. Ahora, ¿qué pasa si en una interna hay un candidato que la lista que gana empieza con una mujer y el que sale en el sistema DON o lo que hayan acordado es un hombre o es otra mujer? Bueno, si no ha habido acuerdo de los partidos políticos, ahí la ley dice, señores, si es hombre, tiene que seguir la mujer. En la lista hay que acomodarla. Puede suceder que salgan 2 hombres, o sea, en primero y segundo lugar, de 2 listas distintas, y bueno, ahí tendría que ir la mujer que le sigue al hombre. Es muy confuso, claro. Y se confunde más cuando justamente, antes hablábamos del cupo femenino, hasta ahí, varón, mujer, está todo claro. Ahora, hoy cuando hablamos de ley de paridad de género, estamos hablando de otra cosa. Sí, es que el cupo femenino no era varón-mujer, era el 30%. Claro, exactamente. Bueno, en definitiva, más allá de lo numérico, lo que quiero resaltar... Y en definitiva, el cupo femenino ahí, por eso se llegó a la ley de paridad, porque muchas veces el sistema dejaba a las mujeres afuera. Sí, lo dejaba afuera, claro. Dejaba afuera en muchas circunstancias. Entonces, con este sistema de paridad de género, ahora sí que se tiene que respetar y vamos a llegar a un congreso donde va a haber exactamente la misma cantidad. La mitad van a ser mujeres y la mitad van a ser hombres. Ahora, en ese sentido, y teniendo en cuenta ya es casi tautológico, digamos, dice la ley de paridad de género. ¿Cuántos géneros quienes se autoperciben como mujer y quienes se autoperciben como hombre? Estamos en ese tema que es espinoso por todos lados. O sea, se llenó de espinas de vinal el estudio de FM del Jardín, porque entramos en una cuestión
La ley no lo define, ¿no? Así tan... Bueno, pero es una habla de paridad de género. Es una cuestión de debatirse. Hoy hay uno de los... Creo que la ONU creo que aprueba 31 géneros, una cosa así. Sí. Bien, un número así. Bueno, no sé, pero creo que son 31. Sí, evidentemente Pablo quiere decir que esto en algún momento va a tener, esta misma ley va a tener que ser reforzada. Porque es que justamente... Reformada, parcialmente aunque sea. Justamente hoy por hoy... En relación a las realidades. ¿Qué regula el derecho? El derecho regula eso, regula la convivencia. Entonces, el derecho no puede pretender en un sistema justo, que tampoco creo que es... lo que quiere es regular la convivencia de la mejor manera, es dejar excluir a parte de la sociedad, o sea, mínima, o sea, en las proporciones, no puede estar excluido nadie. Entonces, en estos casos va a tener que ver la manera de contemplar las realidades de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, o sea, ahora, el tema es cuando por reconocer ciertas cosas, se exageran de tal manera que en vez de ser equitativo ya pasa a ser una cuestión injusta. Si usted se va a determinados programas, querido Mariano, y plantea lo que acaba de plantear, lo aniquilan. En Buenos Aires. Sí, ¿seguro? Porque en definitiva la pregunta es, y creo que hoy más que nunca, es ley de cupo femenino. Porque la única cupificada, digamos, hablando en la perspectiva de género, es la mujer. La mujer cuyo DNI... Lo que está normatizado, que es lo que acaba de explicar él, estoy hablando de la mujer biológica, para decir la mujer biológica. Todas las cuestiones de las personas que han hecho, inclusive cambio de documento, tenemos inclusive el caso del hijo del presidente también. Bueno, pero en el sistema binario no habría problema. Ahí está. El problema es no binario, porque si hay binario, si hay una persona que decide, siendo mujer, pasar ser hombre, o un hombre ser mujer, desde el punto de vista electoral no tendría problema. Porque al ser paridad de género, como se percibe, siempre va a haber posibilidad de ser candidato. El tema es cuando nos salimos de lo binario. Claro. Bueno, recordemos... ¿Qué va a hacer la ley con esta cosa? Yo lo había anticipado respecto al tema de la jubilación, cuando dije en algún momento uno va a levantar la mano y va a decir yo me quiero jubilar a los 63 años porque me llamo José, nací José, trabajé como José toda mi vida, pero tengo 62 y... soy Josefina. Me llamo Elvira a partir de ahora, ¿no es cierto? No me río, la verdad. No, yo digo, porque ahora, si usted decía José... En definitiva, hay un funcionario salteño de la DGI que hizo exactamente eso. Yo no sé cómo se autopercibía él, porque no tengo idea. Claro. No sé si se aprovechó de un sistema. Podría ocurrir también. Entonces, la otra cosa que a mí me preocupa es el hecho de que, por respetar todas estas diversidades, que uno pueda respetarla en los ámbitos laborales, en los ámbitos, qué sé yo, como debe respetarse a todo el mundo. Es muy compleja. Saquemos la cuestión de género de lado, respetemos a todo el mundo, nos respetemos entre todos y no hay problema. Ahora, cuando vos empezás a cupificar, vos empezás a decir, hay que juntar una masa representativa por ejemplo, de los distintos géneros, para que ocupen lugares en las listas. Y vamos a tener que acomodarnos a esa cupificación, dejando de lado militancia, capacidad, idoneidad de todo tipo. En definitiva, ni hablar de cuestiones morales, porque no todavía para determinados temas existe la cuestión moral que no pasa por la sexualidad, claro. pero bueno, se confunde un poco todo. Yo te hago un par de preguntas porque se te está acercando la hora a vos, lamentablemente. Para esta entrevista se nos fue rapidísimo y entramos en la parte que nos interesaba. Hay alguien que, digamos, ¿qué es lo que dice el mundo respecto a esto, teniendo en cuenta que puede darse en esta cuestión de género y de competencia por cubrir cargos, funciones en el Estado,
¿Qué pasa en el mundo con esta cuestión de género? Una persona que hoy tiene un DNI cambiado, modificado, con las distintas variables, con la X ahí, sin llenar, como un género no binario, como no positivo de Cobo. En definitiva, ¿qué pasa cuando salís del país? Te tomaste un avión, Ezeiza, rumbo a bueno, al Vaticano. Lo primero que se me viene a la mente es ¿a dónde vas? Si vos llegas a Holanda, por ejemplo, no te vas a sentir, si es alguien que se va porque aquí no se siente representado, en Holanda no tiene ningún problema, es decir, están muy avanzados en eso. Ahora, depende de dónde vas, no vamos a dar otros lugares, porque hay muchos, claro. Pero el mundo civilizado va hacia una organización, vuelvo a insistir, según mi criterio, ¿no? Esa organización de la convivencia de la mejor manera posible. Ya no hablo tanto si es justicia, si buscamos la justicia, organizar un poco la convivencia. Y nadie duda en este mundo de que organizar la convivencia es no excluir a nadie. Ahora, no excluir no significa incluirlo con forces. Claro. Lo que hay que trabajar, y vos lo has dicho recién, no es bueno que un partido político salga a buscar mujeres para cumplir con la ley. Debería, de entrada, ese partido político buscar desde chico a los militantes, a las mujeres militantes. Porque en definitiva, por cumplir con un formalismo, empiezan a aparecer personas que ni siquiera por ahí capaz que se les pregunta y no quieren ser candidatos, pero claro, no les queda otra. Que justamente tal vez hay que modificar, ¿a dónde hay que mirar? Hay que mirar y decir, no, empecemos con que las mujeres accedan a la política de la misma manera que accede el hombre. Claro. Que tenga las mismas posibilidades de hacer política, que tenga interés, el mismo interés que tiene el hombre en hacer política, que por supuesto lo deben tener. Ahora, seguro que lo tienen. Hay mujeres. Muchísimas mujeres, lo que pasa es que muchas veces no pueden acceder por un montón de cuestiones que muchos las sabemos y otras no las queremos saber. Pero digamos, a ver, pero entonces, que no todos sabemos que los partidos a la hora de hacer lista buscan a la hermana, a la mujer, sí, a la esposa, qué sé yo, que la verdad que puede ser excelente, pero de política no sabe nada. Para satisfacer el requisito formal. Entonces deberíamos trabajar como sociedad y el Estado también en buscar la verdadera posibilidad de que no los vayan a buscar para cumplir con un requisito de ley, claro, sino que las mujeres sean igual de militantes que los hombres. Claro. Ahí donde está el problema. Claro. No es la raíz. Y en este caso ya no solo las mujeres. Obviamente, ojo, la ley no está, lo que está haciendo, al principio va a crear algunas injusticias, puede ser, pero creo que en definitiva esto se tendría que acomodar hacia esa cuestión, ¿no? Claro. Pero bueno, vuelvo a insistir, son muy lindas las leyes, pero hay que ver, cómo solucionamos esto. Si nosotros decimos la luna no sale más por una ley, la luna va a seguir saliendo. Sí. Entonces, hay veces que la solución no está en solamente decirlo en una ley, la mayoría de las veces. Bueno, yo te vamos despidiendo porque, ¿no?, sé que estás con el estacionamiento, salvo que me digas, voy, pateo la puerta del estacionamiento, nos quedamos hasta el final del programa. Me quedan 10 minutitos más, pues la verdad me apasiona genial, esto. Genial. No, porque me gusta ustedes, esto es como estar sentado tomando un café. Bueno, es un poco la idea. Es la idea. Manuel, con muy buena música. Manuel, ¿no?, es director de un diario que se llama Diario Cuarto Poder, yo de Diario El Tucumán, en Tucumán, y con distintas miradas, con distintos estilos, qué sé yo, se nos ocurrió un poco, en un momento y hubo un intento con otros medios, pero de hacer una especie de combo, digamos, decir, generemos un nuevo producto, en este caso comunicacional, que podría ser tranquilamente, no en una FM, sino directamente por la nube, ¿no es cierto?, por internet. Ahora, cuando un poco medimos qué formato, qué sé yo, eso tenía que ver con la forma en que los dos diarios escribíamos y presentábamos determinados informes con una cierta relajación a la hora de informar, que sea legible para todo el mundo,
Bueno, eso es muy importante. Que sea verídico, que tenga por un lado, cuando hay denuncias, por ejemplo, que tenga todo su correspondiente respaldo. Y si está el respaldo, mostrarlo. Y si está la persona, por más que duela, hay que decirlo. Justamente me estaban reprochando hoy un tema que vamos a tratar en la semana que viene. Y hasta te pido un consejo. Digamos, se trata de una familia que está en sucesión, un litigio por la sucesión, y que poseedora de grandes terrenos en Yerba Buena. Y claro, yo trataba de explicar que a mí no me interesa la sucesión de esa familia, pero viene uno de las personas que están en ese conflicto, pero yo quiero hablar de lo público, de su relación con lo público, con lo que le atañe al vecino, ¿no es cierto? Pero a veces es difícil hacer esas cosas en un medio de comunicación porque se malinterpreta. En definitiva, con Manuel nos entendemos claro hacia dónde vamos y generamos esta conversación que podría ser tranquilamente un café. Y sigamos un poquitito más de lo que puedas. Vos me decías el otro día, me ponías como ejemplo en Alemania, cómo resolvían algunas cuestiones o dirimen algunas cuestiones que tenían que ver con adaptar una normativa, digamos, o una especie de forma, filosofía o nuevas ideas, lo que sea, a la representatividad en la toma de algunos cargos, acorde a la idoneidad, ¿no es cierto? Porque tampoco nos puede llevar esto de igualarnos a todos y de pretender que todos somos iguales. Bueno, mañana te voy a decir, che, yo me autopercibo abogado y te voy a competir el cargo, ¿no es cierto? O sea, en definitiva hay reglas, bueno, justamente, que no pueden ser dejadas de lado, más allá de todas las autopercepciones, todas las reglamentaciones de ese mundo bonito al que parece que estamos yendo, pero que se choca con estructuras. Bueno, antes que me viene a la mente algo que me impactó a mí en su momento cuando me contaron, que por ejemplo la gran diferencia que hay con un senador alemán es que en los despachos de un senador en Alemania, desde que llega hasta que se va, está con una cámara filmando. Entonces, si él recibe, a quién recibe y cómo lo recibe, está registrado. Está filmado. O sea, ¿qué crees? ¿Somos falibles? Sí. Puede haber alguna... No hay cero corrupción en Alemania, pero están dadas todas las condiciones para que sea muy difícil, o por lo menos tenga que ser grandes esfuerzos, claro, para llegar a... Y además no lo permite el Estado, es decir, lo hará en su casa, verá cuándo puede hacerlo. Acá tenemos... Yo no quiero personalizar ni hablar mucho de política, pero ahora que está de moda el tema de lo que pasa en Olivo, así como esta foto que está dando vuelta, también nos enteramos que había jueces que iban a jugar al pádel con el presidente, ¿sí? Pero todos nos enteramos después, porque debería ser público, deberíamos saber, claro, sí. Porque ese es el problema. El presidente o cualquiera que represente es el Estado mismo. Son públicos, son personas públicas. Obviamente eso no quiere decir que la vida privada la tengamos que participar quienes los mandamos a representar. Hay un ámbito privado, pero cuando están actuando como personas públicas, todos deberíamos saber qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Bueno, y yendo a lo que íbamos en Alemania, ellos encontraron un sistema de representación donde el 1% tiene una banca, el 10% tiene 10 bancas, el 20% tiene 20 bancas. Toda la sociedad está sentada. Por supuesto que el que tiene 20 bancas o 30 bancas tiene mayor representatividad, entonces es el que... Mayor posibilidad de imponer proyectos y cosas. Pero todos son escuchados. Entonces, así se evita algo muy importante. Acá para ser escuchado muchas veces hay que formar un partido político, y ahí empezamos. Volvemos a las pasos. Hacer un partido político, encontrar los afiliados, presentarse y sacar el 1,5% para recién empezar a competir. Allá no. No hay tanto formalismo, sino más un interés en escucharlos a todos.
por supuesto que el sistema de mayoría es el que funciona en un sistema democrático. Claro. Pero están todos escuchados. Sí, que de hecho eso ya soluciona, digamos, algunas cuestiones relativas a la representatividad en cuanto a sus condiciones sexuales, digamos. A ver, yo conocía que en algunos casos, creo que en Estados Unidos, había universidades que tenían cupo para la gente de color que habían logrado, no es necesario ni aclarar de lo que estoy hablando, habida cuenta de la histórica, digamos, posición desfavorable por parte de personas de color en cuanto a oportunidades y acceso a determinadas cuestiones. Y que pasaba lo que hablamos el otro día respecto a la elección de jueces o de funcionarios judiciales, que en el orden de prioridades una persona de color había salido, que sea el número 20, y entre los primeros 10 tenía que haber 4 de color. Entonces el primero salió 20, 21, 22, 23 y 24, ¿no es cierto? O sea, se traían esos que salían del número 20 para arriba para llevarlo dentro de se hacía un corrimiento en perjuicio de personas que habían sacado mejores notas y tal vez mucho mejores notas y tenían mejores antecedentes. Entonces, digamos... Y ahí, Pablo, discúlpame que no es solamente en perjuicio de los concursantes, es en perjuicio de la sociedad. A eso me refiero. Porque la calidad la estamos dejando de lado. Está bien. Cuando buscamos la equidad hay que tener mucho cuidado. Porque buscar la equidad y nada más que la equidad puede significar que deterioremos otras cosas. Calidades institucionales, la calidad de los funcionarios. Sí hay que buscar la equidad, pero con mucho cuidado. Hay que tener mucha sensibilidad a la hora de decir, no es de decir, como necesitamos el cupo de mujeres, no hay ninguna duda de que hay un techo de cristal, de que es muy difícil, que para las mujeres es mucho menos accesible ser juez, perfecto. Pero tampoco se puede hacer de decir, bueno, si no reúne los requisitos, pero por el solo hecho de ser mujer, la pongo como si hubiera reunido los requisitos. Ahí es donde estamos en un problema. Porque el sistema es así. Bueno, el sistema es así, exactamente. Hoy en el Consejo de la Magistratura es así. Si no está entre la terna una mujer, el sistema busca hasta que encuentra una mujer y la pone en la terna. La orden de mérito se fue al tacho, digamos. Exacto. Bueno, la verdad que un gustazo haberte tenido en tu primera participación en el programa Mensajes en la Radio por FM del Jardín. La verdad que un placer, porque estos temas uno se olvida, como decías vos, estamos en una mesa de bar, parece. Sí. Nos olvidamos que nos hay olvidamos, una audiencia. Y eso, más todavía, casi nos olvidamos. Mira de aburrido que está nuestro querido operador ahí. La gente quiere escuchar música. ¿Qué música tenemos de fondo como para despedirlo? Algo así que levante un poco el ánimo para lo que para nosotros es un autopercibido viernes.